Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, les siguieron. Marcos 1, 17 y 18. 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 Y Jesús les dijo, seguidme, y yo haré que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. La teta tiran puro, Aceptan y dan fruto. Unos 30 y otros a 60. A 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Los 420G, Marcos 420G, Marcos 420G, Marcos 420, 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 Marcos 420. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum. Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó. Marcos 5:41. Al instante la niña se levantó. Marcos 5:41. Marcos 5:41. Hola niños, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí de nuevo, otra semana más, para aprender de la palabra juntos. Esta semana de nuevo me acompaña Dino, pero parece que todavía no ha llegado. ¿Ustedes lo ven? ¡Dino! ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¡Dino! ¿Dónde está? No lo veo. ¡Dino! No, no ha llegado todavía. Ustedes me están mintiendo. ¡Algo me tocó! Yo creo que era Dino. ¿Ustedes creen? ¡Sí! ¡Era Dino! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú, tía? Muy bien. ¿Cómo te has portado? Yo muy bien, tía. ¡Qué bueno! ¿Viniste para aprender de la palabra?
palabra Ajá. y repasaste la lección en la Por semana. supuesto, tía, yo leí la Biblia en la semana. ¿En serio? Ay, y espero que los niños en sus casas también. Sí, hay muchos niños que llegaron hoy, Dino. Hay niños nuevos que se están integrando y que están participando con nosotros. Sí, yo lo sé, tía. ¿Tú lo sabes? Ajá. Yo no recuerdo cómo se llaman, ¿y tú? Yo sí, tía, porque la verdad que yo siempre estoy pendiente de todos los niños y que hagan ojalá las lecciones, que estudien, y por eso yo me sé los nombres de ellos. ¿Te los querés que te los diga, tía? Ya, para aprendérmelos, por favor, dímelos. Mira, me acompaña hoy día la Rafaela Morales, tía, la Amanda, la Florencia, el Amparo, el Emiliano también, tía, la Rafaela Fratacio, la María Jesús y la Camila, el Mateo y Joaquín, el Samuel, el Josué, la Saray, José Tomás, la Rafaela Muñoz y el Luciano, tía, ¿sabes? Y también nos falta el Mateo Luna, la Noemí Hidalgo y la Julieta, tía. ¿Tantos niños? ¿En serio, Dino? Sí. Me los voy a tener que aprender todos los Ajá. nombres. ¿Sí? Dino, ¿y tú sabes más o menos de qué se trata la lección esta semana? Sí, tía, yo la estudié. ¿En serio? Y mira, ¿quién es este hombre que yo te voy a mostrar? Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cierto? Él es el personaje principal de nuestra historia de esta semana, niños. Él es Jesús, ¿cierto? Y mira, te voy a mostrar otro hombre, Dino. ¿Cómo se llamará este hombre? A ver, deja acordarme, tía, es que sabes que yo también de pronto se me olvidan algunas cosas. Yo leo la Biblia, tía, pero también se me olvidan algunas cosas. ¿Te pasa a ti, tía? También me pasa que a veces se me olvida y que a veces me cuesta un poco memorizarla. Es por eso que hay que repasarla, ¿cierto, tía? Sí, hay que repasar la palabra y estar estudiándola constantemente para que no se nos olvide. Dino, este hombre se llama Jairo. Y este hombre tenía a su pequeña hija muy enferma. Ajá. ¿Sí? Y también tenemos a otra mujer. ¿Tú sabes quién es? Mira, yo me acuerdo de ella porque es muy impactante lo que le ocurrió. ¿Sabes, tía? Ella tenía una enfermedad. ¿En serio? Sí. Sí, esta mujer estaba muy enferma, niños. Ella estaba enferma de flujo de sangre hace 12 años, mucho tiempo. ¿Y saben qué? Ningún médico la había podido curar. ¡Wow! ¿Quién creen ustedes que pudo curar a esta mujer? Yo sé, tía, yo sé, ¿Sí? sí. Pero no le digamos a los niños todavía. Oremos para que vamos a ver la lección y ellos lo descubran, ¿ya? Ya, tía. Ellos después nos puedan contar quién curó a esta mujer. Ya, Dino. Las manitos volando, volando, despacito se van juntando. Señor, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias, Señor, por estar reunidos nuevamente con los niños para poder aprender de tu palabra. Te pedimos que durante esta semana podamos recordarla y meditar en ella, así como también en el versículo que tenemos que memorizar. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, Dino, ¿vamos a ver la historia de esta semana? Ok. Ya, vamos. Y bajándose Jesús de la barca, lo esperaba una gran multitud en Galilea. Esta gente lo perseguía, lo apretaba por todos lados. Entre todas esas personas apareció un principal de la sinagoga, un hombre muy importante que estaba muy afligido y él solo tenía fe de que Jesús lo podía ayudar. Acercándose Jairo a Jesús, le dijo: Maestro, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces Jesús fue con él. Mientras iban de camino, una mujer que llevaba 12 años enferma había gastado todo su dinero en médicos y nadie la había podido sanar. Ella tenía fe de que solo tocando el manto de Jesús sería sana. Al instante en que tocó el manto, esta mujer fue sana. Entonces Jesús se dio cuenta que poder había salido de él y dándose vuelta preguntó quién había tocado su manto. Y uno de sus discípulos le dijo: entre tanta gente y tú preguntas quién tocó tu manto. La mujer, asustada y temblando, se postró frente a él. Y Jesús le dijo: hija,
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedarás. Mientras que aún Jesús terminaba de hablar, llegó un hombre de la casa de Jairo a darle una terrible noticia. Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ya ha muerto. Entonces Jesús, en ese instante, le dice a Jairo. No temas, cree solamente. Entonces Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y se fueron a casa de Jairo. Y llegando a la casa de Jairo, Jesús vio el alboroto y el llanto y lamento que había ahí, y dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Y la gente se burlaba de él, diciendo: ¿cómo puede decir esto, que la niña no está muerta, sino que duerme? Y entrando Jesús a la casa, con los que le seguían, el padre y la madre, y echando al resto, tomó a la niña de las manos, y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, la niña se levantó, y Jesús pidió que le dieran de comer. Ya Dino, terminó la lección, ¿y qué te pareció? Qué hermosa, tía, la lección. ¿Te gustó? Sí, tía. La verdad que yo puedo ver en las escrituras el poder de Dios, cómo es el Señor de maravilloso y misericordioso, ¿verdad? ¿Cierto? Y el poder de Él era tan cercano a nosotros, fue tan Así es. cercano a esas personas. Fue un Padre amoroso, Ajá, ¿cierto? así es, tía. ¿Qué más pudiste aprender, Dino? Que el Señor está cercano, como dices tú, y que es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Exacto, mira, podemos ver a la mujer que ella solamente tuvo fe en el Señor Jesucristo, que Él la podía sanar solo con tocarlo. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Sí, tía, porque ella llevaba mucho tiempo enferma, entonces lo más importante es que el Señor la sanó, ¿cierto? No tanto, Dino, no es lo más importante, porque ¿saben lo que le dijo el Señor antes que esta mujer se fuera? ¿Qué le dijo, tía? Que su fe la ha salvado, su fe en el Señor Jesucristo la salvó. O sea, eso era lo más importante, porque esta mujer iba a pasar por la tierra como nosotros. Así es. Vamos a vivir un tiempo en la tierra, pero después algún día vamos a morir. Y lo más importante es que nuestra vida esté segura en el Señor, en que Él nos regala la salvación y pone fe en nuestros corazones para que creamos en el Señor Jesucristo. Así es, tía. Y un día pasemos toda la eternidad con Él. ¿Y te imaginas ese día, Dino? Sí, tía, debe ser maravilloso. Tienes razón, tía. La verdad que aquí podemos pasar problemas, alguna pena, pero en el futuro, cuando estemos con el Señor, va a ser una felicidad enorme, tía. ¿Cierto, Dino? Y también tenemos a Jairo. Jairo confió en el Señor aún cuando le dijeron que su hija estaba muerta. ¿Te imaginas qué terrible noticia enterarte que tu hija está muerta? Muy triste, tía. Pero Yo aún... casi lloré, tía, ¿sabías? Sí, yo también, porque me dio mucha pena, imagínate. Pero aún así, él, cuando el Señor le dijo que creyera, ¿él qué hizo? ¿Creyó? Creyó en el Señor y el Señor resucitó a su hija. Sí, es ¿Cuán? hermoso. Sí, cuánto poder tiene el Señor, Dino, ¿cierto? Sí, Nos trata maravilloso. como a sus hijos. Es un poder cercano a nosotros, Ajá. ¿cierto? Sí, Porque tía. a la hija de Jairo la trató como un corderito. Cuando le dice Talita Kumi, significa como una corderita, como un padre. Imagínate qué lindo es el Señor. Sí, tía, ¿sabes qué? Hay un salmo, el Salmo 103. Si quieren los niños lo pueden ver después, lo pueden revisar. Y ahí dice que el Señor nos trata como un padre y trata a sus hijos. Es cercano el Señor a nosotros como un papá. No como los dioses falsos que existen, sino que Él es el verdadero y único Dios. Y Él es como un padre para nosotros. Es cercano, siempre está ahí para nosotros. ¿Cierto, Dino?
Qué linda la enseñanza que nos deja el Señor esta semana, ¿cierto? Sí, tía. Muy importante. Y ahora te tengo unas preguntas. No, tía, por favor, no sean tan difíciles. Ya, vamos a ver si no son tan difíciles. Ayúdenme, niño, por favor, sóplenme. Ya, ¿por qué Jairo fue a Jesús? Ah, esa es fácil. ¿Por qué? A ver. Porque tenía a su hija muy enferma. Muy bien, Dino. ¿Qué le pasó a la niña antes que Jesús llegara? Uy, tía, algo muy triste. ¿Qué pasó? Ella se había muerto. Pucha, pero una vez muerta, ¿qué hizo Jesús? El Señor llegó y Él la resucitó. ¡Excelente, Dino! Pusiste mucha atención esta semana. Ajá. ¿Y cómo el Señor demostró su afecto por la niña? A ver, tía, deja acordarme. Niños, ayúdenme, por favor. Ya me acordé. ¿Te acordaste? Sí. A ver, La mami me sopló, tía. ¿en serio? Sí. ¿Ya? ¿Qué te dijo? Me dijo que le había tomado la manito a la niña. ¿En serio? Sí. Y después le pidió a la gente que estaba ahí que la alimentara. Sí. Muy preocupado de la niña, muy cercano a ella, ¿cierto? Ajá, así es. Dino, llegó el momento de despedirnos de los niños. Ya yo no me quiero ir todavía. Pero nos tenemos que ir y vamos a seguir conversando con los niños en la semana cuando nos manden sus devocionales, nos manden sus videos y sus imágenes de todo lo que están haciendo en la casa con sus papitos, ¿ya? Muy bien, tía. Así que les vamos a mandar un gran abrazo a los niños y un beso, que se porten muy bien y vamos a estar esperando sus fotitos y sus videos, ¿ya, Dino? Ya, chao, niños. Chao. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a sus papitos, espero que estén teniendo un buen tiempo familiar. Recordemos que hoy día es el Día del Señor y es por eso que estamos reunidos en forma virtual, pero a pesar de eso podemos tener esta escuela dominical. Para comenzar esta escuela dominical vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros en señal de reverencia. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por este amor tan grande. Gracias, Señor, porque somos llamados a ser sus hijos. Gracias, Señor amado, porque puedo impartir esta palabra, Señor, que es su palabra. Por eso le ruego en esta hora que bendiga a cada niño, que coloque un corazón enseñable, que puedan escuchar su palabra y ser hacedores de ella. Bendígalo, Señor, guarde a cada uno de ellos. Le ruego, Señor, que usted perdone nuestros pecados y nos ayude cada día a ser mejores para usted, para su gloria, Señor. Bendice nuestra vida en este tiempo. Ayúdame, Señor, a transmitir su palabra y que los niños puedan entender lo que usted nos quiere decir. Se lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Ya, niños, busquen sus Biblias y ábranla en el libro de Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 43. Hoy día vamos a ver la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Jairo era el principal de la sinagoga en Capernaum. ¿Qué significaba ser el principal? El encargado. Y la sinagoga era una especie de iglesia para nosotros los cristianos. Ahí se reunían los judíos. A pesar de que la gran mayoría de las personas despreciaban a Jesús, Jairo fue hasta él. ¿Por qué? Porque tenía una hija que tenía 12 años y estaba enferma. Pero estaba enferma a punto de morir. Además era su única hija. Jesús había estado al otro lado del mar de Galilea y una gran multitud lo esperaba en su regreso a Capernaum. Jairo, entre medio de la multitud, vino a Jesús y se postró a sus pies. Veamos lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá.
Este padre estaba angustiado, estaba dolorido, estaba penado porque tenía a su hija que en cualquier momento iba a morir. Por eso a él no le importó la gente de alrededor, no le importó si estaban sus amigos, no le importó nada. Lo único que le importó fue ir donde Jesús en forma humilde hasta él, con fe, pidiéndole que fuera a su casa para sanar a su hija. Miren lo que dice en el 22. Y luego que le vio, se postró a sus pies. En humildad fue hasta Jesús. Entonces Jesús, que es misericordioso, fue y emprendió camino hacia la casa de Jairo. Pero mientras iba caminando, había, recordemos, mucha gente que estaba alrededor de él. La multitud lo oprimía a Jesús. Y entre todas estas personas había una mujer que hace 12 años padecía de un flujo de sangre. Hace 12 años estaba enferma. Qué terrible para esta mujer vivir enferma por 12 años. A veces nosotros nos enfermamos una semana, 2 semanas, pero ella por 12 años estaba enferma. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, pero ninguno podía curarla. Nadie había podido curarla de esta enfermedad. Es más, le iba de mal en peor. Y recordemos que según la ley judía, el flujo de sangre la hacía a ella inmunda y ella no podía tocar a ninguna otra persona. Entonces, por eso ella fue detrás del Maestro, detrás de Jesús. La mujer quería pasar inadvertida, que nadie la viera. Se acercó a Jesús por detrás y ella pensaba en sí misma y decía, si tan solo le tocara el borde de su manto, podría ser salva. La mujer se agachó y tocó el borde del manto de Jesús enseguida. La mujer fue sana. Al momento que ella tocó el borde de su manto, fue sana porque su fe era grande. Jesús reconoció que había salido poder de él. Entonces, volviéndose a la multitud, miró hacia atrás y dijo, ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos que estaban alrededor de él le dicen, Maestro, pero todo el mundo te aprieta, todo el mundo te oprime, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es decir, esta mujer no lo tocó como las otras personas lo estaban tocando, sino que ella lo tocó para ser sana. Esta mujer creía que podía ser sana si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús. Entonces, cuando Jesús hizo esa pregunta, la mujer vino temblando hasta donde estaba él. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, veamos desde el 33 y vamos a leer hasta el 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús sanó a esta mujer, en su amor, en su misericordia, Él la sanó. Pero, ¿qué quiere decir qué quiere decir? Que Jesús, cuando le dijo a la mujer que su fe la había salvado, ¿qué quiere decir esto? ¿Que por la fe que tuvo esta mujer fue salva? No, de ninguna manera. Aún la fe que hay en nosotros proviene de Dios. Recordemos que la salvación le pertenece solamente a Dios. Y la fe que está en nosotros también proviene de Dios. Porque nada bueno hay dentro de nosotros. Nada bueno podrían encontrar dentro de nuestro corazón. Todo lo bueno que hay viene de parte del Señor. En tanto Jesús hablaba, vino uno de la casa del principal
de la sinagoga, recordemos que era Jairo, recordemos que iba camino a la casa de Jairo para sanar a su hija. Tu hija ha muerto, le dijeron, no molestes más al maestro. Cuando oyó estas palabras, Jesús le dijo, en el versículo 36, no temas, cree solamente. Jesús lo alentó y le dijo que siguiera creyendo que Jesús tenía poder hasta para resucitar a los muertos. Cuando Jesús llegó a la casa, vio a la gente que estaba alborotada, que estaban llorando y que todos se estaban lamentando porque la niña había muerto. Pero Jesús les dice, la niña no está muerta, está durmiendo. Todos se miraron entre ellos y dijeron, no puede ser, la niña está muerta, ya no respira. Se burlaron de él, no creyeron en el poder de Dios, no creyeron lo que Dios podía hacer. Así será también con nosotros. Cuando nosotros moramos, solo vamos a dormir. Jesús estaba dando una muestra de lo que iba a ser nuestra muerte. Nosotros solo vamos a dormir para luego tener una vida eterna en el Señor, una vida que no va a tener fin. Solo dormiremos cuando muramos. Entonces, en el versículo 41, recuerde que estamos en el capítulo 5, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús, en su amor y en su misericordia, le dijo estas palabras y miren lo que pasó. La niña resucitó. ¿Resucitó por qué? Porque había fe en el corazón de Jairo. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Los padres estaban sorprendidos, estaban atónitos, no sabían lo que estaba pasando. Pero Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña y les ordenó que a nadie le dijera lo que había acontecido. Recordemos que la fe no proviene de nosotros, proviene del Señor. La salvación proviene solamente del Señor. Y así fue como esta niña fue salva. El Señor nos ayude a ser como Cristo fue acá en la tierra. Él fue lleno de amor y llena de misericordia. Y el Señor nos manda a nosotros, que somos sus hijos, también a ser amor y compasivo con los demás. Y así es nuestro Dios que adoramos. Es poderoso, es amoroso. Él se preocupa de nosotros en todo tiempo, a pesar de que no lo merecemos. Nadie merece nada de parte de Dios, pero en su amor y en su misericordia, Él nos hace merecedores, principalmente de la salvación cuando somos sus hijos. Pero Él en su amor nos cuida, nos guarda, Él nos ayuda en nuestras necesidades. Jesús, mientras estuvo en la tierra, nos dejó buenos ejemplos, nos dejó hermosos ejemplos que nosotros como hijos debemos seguir. Y acá vimos un claro ejemplo, que Él mientras iba a la casa de Jairo para sanar a su hija, también se tuvo compasión de la mujer enferma que estuvo por 12 años enferma. No dijo, no, yo solamente voy a la casa de Jairo, nadie me moleste porque voy camino para allá. No, Él tuvo compasión, Él tuvo amor por esa mujer que estaba sufriendo por 12 años. Y esa mujer no solamente recibió la sanidad, sino que también recibió la salvación, que es muchísimo más importante que la sanidad terrenal, que la sanidad de nuestro cuerpo físico. Lo más importante es la salvación. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestras mentiras, de nuestra desobediencia. Para poder ser salvos, tenemos que dejar nuestro mal camino y seguir el buen camino. ¿Y cómo podemos saber eso? A través de la palabra. La palabra es la que nos muestra cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir día a día.
Espero, niños, que les haya quedado clara la lección. Recuerden que dentro de la semana tienen que hacer sus devocionales con sus papitos, porque el día viernes nos vamos a juntar vía Zoom a las 5 de la tarde. Así que estén haciendo sus devocionales durante la semana, porque yo el día viernes les voy a hacer algunas preguntas y espero que sea de mucha bendición esta enseñanza, que podamos todos crecer en la palabra y ya como oraba al principio, no solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra. El Señor los bendiga, los guarde, les mando un gran abrazo y que tengan una hermosa semana. Centro Médico de Benecer, doctor Matamala, ¿con quién habló? Don Gonzalo, dígame. ¿Sí? ¿Ya? Sí, pero tranquilo, cálmese. Sí, ok. Deme su dirección, por favor. ¿Ya? Sí, deme el número. ¿Ya? Ok. Voy de inmediato, tranquilo, pero cálmese, sí, voy saliendo, ¿ya? Nicole, por favor, cancélame todas las horas, toda la agenda, voy saliendo de una emergencia, tengo una niña grave, ¿ya? No estoy para nadie. Centro Médico, buenas tardes. Mi amor, ahora. No vengo llegando. No te he podido llamar, no te puedo contestar tampoco. Tuve una emergencia, un problema muy grave. Sí, fui a atender una emergencia y iba en trayecto y en la calle había un accidente, había una persona atropellada. Me pidieron ayuda y me bajé a ayudarle, perdí mucho tiempo valioso, no pude llegar a tiempo a la casa de don Gonzalo. Tenía su hija grave y cuando llegué estaba toda la familia llorando, estaban gritando que la niña había muerto. La verdad no supe qué hacer. Perdí mucho tiempo y la verdad me siento muy mal. Tengo una impotencia terrible porque no pude hacer nada. Sí, mi amor. No, sí sé, pero no sé, estoy mal. No sé qué hacer. Te llamo. Hola niños, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en este día domingo. Bueno, como acabamos de ver, este doctor nada pudo hacer frente a dos situaciones médicas que requerían de toda su atención. Mucho peor, nada tampoco pudo hacer frente al fallecimiento de una pequeña de sus pacientes que tenía que atender. Pero lo bueno es que hay alguien que sí puede hacer algo al respecto, y sobre él quiero que aprendamos más el día de hoy. Para eso vamos a revisar la lección en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Pero antes les voy a invitar a que oremos al Señor. Cierren sus ojos
Inclinen su rostro en señal de reverencia y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante usted para contar con su dirección, Padre Celestial, a esta hora, para aprender más sobre su palabra y la obra de Jesús, Señor. En el nombre de Él te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Bien, niños, para ahondar más, les invito a ver un video de apoyo que nos va a detallar un poco más lo que se registra en este texto bíblico. Corre video. Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla. Se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia: Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho por parte de varios médicos y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien iba a peor. Habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana. Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, le dijo toda la verdad. Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro? Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto, y a los que lloraban, y a las plañideras. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Enseguida se levantó la niña, y todos ellos quedaron muy asombrados. No hablen a nadie.
de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Bien, niños, ¿qué les pareció esta emocionante historia? Pudimos ver, ¿cierto?, a nuestro Jesús obrando de manera personal y cercana en la vida de estas dos personas. Bueno, a continuación vamos a pasar a revisar algunas verdades que podemos encontrar en esta historia bíblica, ¿cierto? Y la primera dice relación con el poder que tiene Jesús para sanar. Vimos, ¿cierto?, cómo de manera instantánea curó la larga enfermedad de esta mujer del flujo de sangre, ¿cierto? También, para ir avanzando, podemos ver también el poder para dar vida de Jesús. Cuando ellos fueron todos, la multitud, dice la palabra, a donde Jairo a decirle que su hija estaba muerta. ¿Qué hace Jesús? Él con toda autoridad, ¿cierto?, y tranquilidad, le dice a Jairo, Jairo, solamente no temas, solamente cree. ¿Ya? Simplemente debes creer. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder sobre la muerte. Y eso él lo hace con convicción y le transfiere esa tranquilidad a Jairo. ¿Ya? También pudimos ver que Jesús usa su poder con bondad. Y vimos varios ejemplos ahí, de varias situaciones, detalles que tuvo Jesús. Se tomó el tiempo para atender a cada uno de ellos de manera personal y cercana. Se tomó el tiempo, ¿cierto? Puso su poder, siendo el Hijo de Dios, ¿cierto? Él se pone su poder a disposición de las personas, de aquellos que lo necesitaban. Él, por misericordia, va y también de manera bondadosa lo atiende de manera personal. ¿Ya? También podemos ver que podemos también nosotros recibir, ¿cierto?, el poder y el amor de Jesús por medio de la fe. Vimos a Jairo, que se postró ante Jesús, se humilló ante Jesús. Vimos a la mujer también, que por fe, obedece la fe y con convicción, fue y tocó a Jesús y fue sana. ¿Ya? Pero lo hicieron ellos de manera con alta convicción y con humildad. Fueron a pedirle al Señor. ¿Ya? Por último, también vimos que Jesús limpia a los impuros. Y hablamos de impuros porque aquí estamos viendo una mujer azotada por el flujo de sangre, y también tenemos a una niña que estaba muerta y que Jesús la tocó. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, en el libro de Levítico, capítulo 15, versículos 25 al 31, y también en el libro de Números 19, versículo 13, tarea para los papitos, ¿cierto?, en los devocionales. Si quieren ahondar más en esta materia, véanlo durante la semana. ¿Ya? Bien, niños, llegó ya el tiempo de ir finalizando. A continuación vamos a pasar, sí, rápidamente a revisar las preguntas del día de hoy. ¿Ya? Así que vamos con la pregunta número 1, que dice así. ¿Cómo sabemos que la fe de Jairo fue verdadera? Porque vino con confianza y humildad a Jesús, conociendo su poder. Pregunta número 2. ¿Qué demostró de Jesús su sanación instantánea? Demostró el gran poder de Jesús. Pregunta número 3. ¿Cómo demostró Jesús un cuidado personal hacia ella? Al sentir el poder salir de él, Jesús la buscó y confirmó su fe. Pregunta 4. ¿Sanó Jesús solo su cuerpo? No. La salvó, limpió su cuerpo y su alma. Y la última pregunta. Cuando la hija de Jairo murió y las cosas empeoraron, ¿qué le dijo Jesús? No temas, continúa creyendo. Nada más que eso. ¿Ya? Bien, niños, estamos llegando ya al final de esta historia. Pero antes, me gustaría, como también, doctor, comentarles que hay una enfermedad también que todos tenemos, ¿ya? Una enfermedad que es peor que muchas enfermedades porque nos va a llevar a una muerte tal vez eterna, ¿ya? Esta enfermedad, niños, afecta un órgano muy importante, ¿ya? ¿Lo escuchamos? Mira. ¿Escuchan? Este órgano, niño, es el corazón, ¿ya?
Y esta enfermedad se llama pecado. Esta enfermedad tiene una sola cura, que es por medio de Jesús. ¿Ya? Así que, ¿cómo podemos llegar a Él? Ya lo vimos, Jesús tiene una atención personal, cercana para con cada uno de nosotros. Solo debemos buscarle con fe, con humildad, ¿cierto? Y Él sanará, ¿ya? Así que les invito, niños, a tener en cuenta todo esto, ¿vale? Para que reconozcan la condición de pecado, se arrepientan de su pecado y busquen a Jesús para que gobierne Él en sus vidas. Amén. Bien, niños, antes de terminar ya esta clase, terminando, quiero también dar un minutito cortito para saludar a todo el personal médico que está luchando, ¿cierto?, en medio de esta pandemia. Y quiero, obviamente, junto a ustedes, brindarles un fuerte aplauso. Bien, niños, terminamos la clase hasta el día de hoy. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana junto a su familia. Dios les bendiga.